El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Como título hoy, el Espíritu Santo levantará bandera. Ahora quiero usar para esto el verso. El verso está en Isaías capítulo 59, verso 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y es una poderosa promesa. Tal vez vamos a tocarlo al final de este mensaje, ese mismo verso. Yo creo que si usted vive en este país, no aislado de las realidades que suceden, y no nos informamos para desesperarnos, no nos informamos para caer en depresiones o en frustraciones, sencillamente nos enteramos porque tenemos que hacerlo y tenemos que orar por esta situación. Porque cuando usted entiende que lo que le pasa al país lo va a afectar de una forma u otra, y que aunque tengamos enormes promesas a los creyentes, a los que creemos la palabra de Dios, no somos eximidos de lo que ocurre afuera. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que tener los pies en la tierra, los ojos en el cielo. Tenemos que ser realistas en este aspecto. Es egoísta llegar a pensar que como yo tengo fe y puedo bregar con esta situación, y qué del que no tiene tanta fe, y qué del que está pasando momentos muy, muy difíciles en su vida. No podemos llegar al egoísmo, al pensar que no importa, si yo estoy bien, no me importan los demás. No debemos actuar así, porque esa no es nuestra esencia. Nuestra esencia es Jesús en el corazón. Jesús estaba muy cómodo en el cielo. Dice que estaba en su gloria, pero Él dejó su gloria por nosotros. Es decir, Él renunció a su comodidad. Él renunció a su trono por venir a morir en una cruz, siendo humillado por la misma raza que Él quería salvar, por la raza humana. Así que Jesús nunca pensó en individualismos o egoísmos, sino que Él vino a la tierra y nos mostró que ese es el camino, esa es la forma de vida en esta tierra. El asunto es que momentos difíciles siempre tendremos en la vida. Jesús nunca nos engañó. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la situación que está sucediendo tiene que preocuparnos, tiene que tocar nuestra preocupación para poder orar con pasión por este país. Yo pienso que uno de los disparadores para orar con pasión por algo o por alguien es la preocupación. Cuando usted se preocupa por algo o por alguien, usted va a orar con intensidad. Se preocupa por un hijo, usted siempre oró por el hijo, pero en ese momento usted va a orar con más pasión, porque está preocupado. Tal vez el hijo no está en el mejor camino y usted dice: tengo que orar por él más todavía. Así que la preocupación para nosotros debe convertirse no en una desesperación, no en una frustración, sino en una motivación para orar con más pasión por nuestro país. Pero esto está en un contexto. Este verso donde dice que el Espíritu Santo levantará bandera está en un contexto de Isaías 59. Y Dios mismo, a través del profeta, pero en muchos momentos Dios se pone en primera persona, empieza a dar una palabra para ese país. Un país que tenía problemas serios, una nación que tenía una situación muy difícil. Le voy a explicar por qué. Ahí vamos a empezar en el verso 13. En el verso 13 empieza la explicación de por qué está pasando este país por semejante crisis
Y lo primero que dice, o la razón principal, empieza Dios a describirla, que es el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Voy a empezar a explicar esto y preste mucha atención. El prevaricar y mentir contra Dios. La palabra prevaricar es emitir un juicio falso sobre una persona. Así que lo primero que dice el profeta, razón por la cual está pasando mucho de lo que está pasando, es el prevaricar y mentir contra Dios. ¿Dónde sucede esto? Sucede cuando hay una raíz de opinión, donde el concepto que se vende es errado y es una sentencia hacia Dios. Por supuesto, se llama prevaricar. Es una sentencia errada. Se le empieza a atribuir a Dios lo que no debe ser atribuido a Él. Empieza la gente a pensar que Dios es culpable de la enfermedad de mi familia, Dios es culpable de la escasez que tengo, Dios es culpable de lo que me está pasando mal, o Dios es culpable de esto o de aquello. Y las personas empiezan a emitir una sentencia errada contra Dios, y no solamente la emiten para sí, sino que la repiten para otros y mienten acerca de Dios. Se va a sorprender, pero eso trae una enorme maldición a un país. Cuando hay un concepto errado de Dios a causa de muchas palabras erradas acerca de Dios, específicamente cuando la iglesia se retira y se esconde en templos, cuando la iglesia se retira y solamente se dedica a meterse en cubículos o en locales, y solamente el concepto de Dios es suscrito a un grupo pequeño, y todo el resto de la gente afuera tiene un concepto errado de Dios. Y eso lo vimos cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente afuera? ¿Quién soy yo? Jesús estaba dando muestras claras de que Él estaba interesado que el concepto que tuviera la gente afuera de Él fuera el correcto. Al ver el concepto errado que había de Jesús en la calle, y que todo lo que decía la gente afuera en la calle era errado, entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: bueno, entonces ¿quién dice vosotros que soy yo? Jesús conecta ambas cosas. Jesús dice o traspasa la responsabilidad a los que deberían conocerlo a Él. Y por esa razón Jesús les atribuye la responsabilidad cuando les pregunta: ¿y ustedes de quién dicen que soy yo? A lo que todos ellos repitieron lo que estaba diciendo la gente afuera. Eso es correspondiente. Lo que la gente dice afuera es lo que nosotros decimos aquí adentro, y que lo manifestamos afuera. Muchas veces lo que se dice adentro es lo que se manifiesta afuera, o la mayoría de las veces es así. Por tener en la iglesia un sentido errado de Dios, por tener en la iglesia el concepto de que Dios está buscando gente para matar, gente para condenar, gente para hacerle las peores cosas, la gente se aleja de Dios. Segundo, cuando la iglesia no transmite el mensaje de Jesús en las calles. Tercero, cuando la iglesia es una cosa en la casa y otra cosa, una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Son todas razones por lo cual se genera prevaricación, un concepto errado acerca de Dios. Por eso una de las cosas que el Evangelio Cambia está haciendo con mucha eficiencia es llevando una imagen clara y verdadera de Jesús a la calle. Y eso está haciendo que el concepto de Jesús cambie en la gente. Eso está haciendo que la gente quiera recibir a Jesús, aunque todavía no quieren asistir a ninguna iglesia. Cuando una nación le da la espalda a Dios. Ahora usted dirá: pero estamos predicando hace unos años hacia acá. Pero hace muchos años atrás se dejó de predicar en la calle, y lo que se regalaban eran tratados solamente para cumplir con una mecánica religiosa. Se entregaban tratados que la gente usualmente, si usted se le quedaba viendo, lo veían por atrás, por delante, lo amuñuñaban y lo tiraban al próximo basurero o cesta de basura. Algunos lo agarraban, lo doblaban y se lo ponían en el bolsillo para nunca leerlo. Así que hace años atrás una iglesia de 200 personas era una iglesia grande, exitosa. Entonces la iglesia se escondió ahí, se retiró de su influencia, permitió que la prevaricación, que la mentira acerca del concepto de Dios cabalgara por el país. Así que lo que vivimos hoy no es una coyuntura de hoy, es el resultado de un ayer, de un mal ayer de la iglesia,
de un mal ayer en la responsabilidad que como iglesia nos había tocado. Eso trajo como consecuencia la prevaricación y la mentira o el falso concepto de Dios en la calle, en la sociedad. Trajo como consecuencia apartarse en la dirección de Dios y darle la espalda. La consecuencia es una sociedad que empezó a menospreciar a Dios, no por lo que Dios es, sino por lo que lo predicaban. Eran gente religiosa, gente que condenaban a los demás, gente que señalaban a los demás, gente que veían a los demás de forma superior. Eso causó como consecuencia un rechazo a la iglesia ahí en la calle. La gente prefirió darle la espalda a Dios por ver cosas como esa. Le estoy diciendo, le estoy dando un diagnóstico de lo que ha venido sucediendo en nuestro país. Es el resultado de una iglesia que dejó su lugar de influencia y permitió que un país se metiera en una descomposición social a esta línea, donde la vida de una persona no vale nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos hundimos tanto? ¿Por qué nos descompusimos tanto? La Biblia nunca se equivoca. Aunque no es contemporáneo, es decir, no fue escrito en ese tiempo, son conductas repetitivas. El hombre es cíclico, el hombre siempre va a dar vueltas. Por eso tal vez Dios hizo esta tierra redonda, porque el hombre es cíclico, y lo que pasa en una generación puede repetirse en otra. Ya lo hemos visto en la historia, pero hay que buscar respuestas. ¿Alguien dice amén a eso? Hay que buscar respuestas. Hay que buscar respuestas y están en la Biblia. Dios siempre da respuesta. Dios dice eso: clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Dios está obligado a darnos respuestas, y las respuestas vienen por medio de la oración y por medio de la palabra. Dios va a hablarnos. Dios está hablándonos, y Dios nos está diciendo que esto es el resultado. Esto no es algo propiciado por el cielo. Esto es algo propiciado por la misma iglesia y por un mismo país. Es un resultado. Obviamente puede ser cambiado, puede ser corregido. Y si Dios nos está diciendo todo esto, es porque Dios tiene planes de que sea corregido. Dios tiene intenciones de que sea corregido, porque Dios tiene planes con este país. ¿Alguien dice amén a eso? Aparte de estudiar la Biblia, me gusta estudiar muchas cosas. Me gusta leer algunas noticias, ver algunos comportamientos de algunos países. Me gusta ver el comportamiento de Dios con razón a otros países. Me gusta ver cómo otros países han respondido a cosas diferentes. Es decir, me gusta ver, porque la raza humana es un motivo de estudio constante. Ahora lo veré lo que dice la Biblia hace 4000 años atrás. Prevaricar y mentir contra Jehová, apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión. O sea, empieza a haber una maquinaria de generar mentira en el corazón. Sigo leyendo: y el derecho se retiró. No hay marco jurídico estable para un acusado, no hay marco jurídico estable para una demanda, no hay marco jurídico estable para una inversión, no hay marco jurídico estable para ninguna iniciativa, porque el derecho se retiró. Sigue leyendo y dice: y la justicia se puso lejos. Cuando el derecho se retira, la justicia se va lejos, se aleja de un país. Hasta que no se reconoce el problema, no puede corregirse. Y si no empezamos a reconocer el problema, reconocerlo con vergüenza, sí, con dolor, sí, pero hay que reconocerlo. Hay que ser suficientemente valiente para reconocerlo. Entonces solo entonces podemos ir a una corrección. El derecho se retiró y la justicia se fue lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. Y déjenme hablarle del contexto. La plaza de la ciudad principal, o de las ciudades principales, siempre históricamente fue un lugar de debate. Siempre fue un lugar donde asistían los más notables,
o los menos notables, se reunían en las plazas y entonces hacían las veces del parlamento, hacían las veces de las discusiones, discutían ahí qué estaba pasando en la ciudad, cómo podía corregirse, etcétera, etcétera. Y aquí cuando el término aparece, la verdad tropezó en la plaza, es porque todas las verdades que se empezaron a decir en la plaza, que era el epicentro de lo que se decía en una ciudad, empezó a tropezar, es decir, empezó a ser estorbada. Ya no se empezó a hablar la verdad en la plaza, sino que se cooperaba, y la plaza era usada solamente para seguir haciendo lo que ofendía a Dios: prevaricar, mentir, apartarse de Dios, concebir y proferir en el corazón palabras de mentiras, calumnia, rebelión, falta de justicia. La equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová. Cuando se pone a un inocente en una cárcel, Dios ve eso. Cuando es un asesino que asesinó y se está poniendo en la cárcel, es visto desde el cielo incluso como justicia. Lo que pasa es que la justicia es un aval del cielo y por supuesto es una atribución de Dios. Dios tiene en sí mismo un atributo, y que Él es justo. Entonces el cielo, cuando tiene una iglesia que ora y una iglesia que empieza a influenciar a un país, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así mismo en la tierra. Y una de las cosas que empieza a suceder es que empieza a haber una recomposición social. Que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Dios, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Murió el derecho, murió la justicia. Si muere el derecho, muere la justicia. ¿Qué podemos hacer, iglesia? Seguir sencillamente viendo las cosas, orando, lo vamos a seguir haciendo, pero tenemos que entender lo que pasa. Tenemos que buscar respuestas, tenemos que hallar respuestas, y tenemos que articular soluciones. Soluciones que provengan del cielo, soluciones que traigan de nuevo luz en medio de las tinieblas, soluciones que hagan ver al menos un futuro y un porvenir. La iglesia tiene la responsabilidad, tienen el deber de hacer lo que en el momento histórico de este país les llama a hacer, de una forma que Dios apruebe. Y usted dirá: pero pastor, nosotros tenemos que seguir aquí orando. Sí, lo seguiremos haciendo, pero aquí viene algo que lo va a asustar. Y lo vio Dios y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Pero aquí viene una parte importante. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. O sea, Dios se sorprendió de una actitud apática, irresponsable, de gente que tenía y podía hacerlo, pero no lo hizo. No lo hizo por múltiples razones. Muchas veces por ese sentimiento de egoísmo que dice: eso no es asunto mío. Es irresponsable pensar que los cambios necesarios se van a efectuar si yo me mantengo haciendo lo mismo. Es falso. Los cambios siempre generan cambios, y si un cambio genera cambio, el cambio debe comenzar por mí. Si no, no habrá cambio real en el corazón. Si la base del cristianismo, si la base de la transformación del Espíritu Santo es el cambio del individuo, ¿cómo no usarlo en mi léxico? ¿Cómo no usarlo en mi discurso? ¿Cómo no usarlo en mis mensajes? Si cambiamos un poco, nuestro país cambia mucho. Pero el cambio comienza aquí en el corazón, en nosotros. Tenemos que empezar a generar esos cambios, y lo estamos haciendo. El evangelio cambia no solamente ahora
predica a Jesús y no solamente da sopas, ahora arregla canchas, ahora hace parques, ahora limpia comunidades, ahora apoya y le arregla la casa a la viejita que está abandonada en la comunidad. El Evangelio Cambia ha ido dando respuestas contundentes a las necesidades de una nación que está en crisis. Que damos sopa, sí, eso hay que hacerlo y eso está bien, claro que está bien, se llama solidaridad. Pero esperamos un día que las sopas no se den en Venezuela, se den a otros países como África, Haití, y que Venezuela sea la que las envíe, porque pasó por un momento difícil y hubo solidaridad, aprendimos solidaridad y ahora la compartimos con otros países. Dios se sorprendió. Dios dijo: no puede ser. Con todo lo que se ve, y no hay un hombre, no hay alguien que se interponga. Y Dios es tan bueno. Gracias a Dios que no somos Dios, porque usted y yo somos fáciles de decepcionar. Basta un poquito que nos haga alguien, o un poquito que nos falle alguien para decepcionarnos. Nos falló así, pero nos decepcionamos así. Somos hábiles para decepcionarnos de la gente y muchos de un país. Pero Dios ve esto, sorprendente: prevaricación, mentira contra Él, mentiras y rebeliones contra los hermanos, unos contra otros, divisiones, un país que le da la espalda por años. Y Dios se sorprende y dice: bueno, ¿y no hay alguien? ¿No hay alguien? ¿No hay alguien? Dios no consigue a nadie que se interponga. Cualquier otro hubiese dejado el pelero, hubiese dicho: no. Pues fíjese bien que en el Antiguo Testamento, el día que Israel le falló a Dios, Dios le ofreció a Moisés darle un otro pueblo, o sea, dejar a ese y buscar a otro. Pero después que Jesús muere en la cruz por toda la humanidad, ya esa opción de dejar a alguien se acabó. Ahora el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, no hay tregua en esto, no hay decepción posible, no hay un abandono de ninguna manera del cielo hacia la humanidad. Ya no es posible. Entonces Dios hace algo en este punto. En vez de voltearse e irse, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Se prepara, se remanga los brazos en una muestra de que, ¿saben qué? No me voy. Ahora voy a intervenir. Haga algo para Dios. Dios es tan bueno que en vez de irse, extiende su brazo, se recoge las mangas y le dice al cielo: voy a intervenir. Y voy a intervenir no para matar a gente, voy a intervenir no para condenar a gente, voy a intervenir para salvar gente. Porque vio y lo salvó su brazo. Dios va a intervenir para salvar, no para condenar. Dios va a intervenir para salvar, no para matar. Dios va a intervenir para salvar, no para acusar. Así que lo primero que Dios empieza a mover en ese lugar donde Dios interviene es un movimiento poderoso de salvación. Y en mi opinión se llama el Evangelio Cambia. Nunca había sido visto en este país y empezó a verse. Y yo creo firmemente que es la intervención de Dios en un país donde se remangó el brazo y dijo: voy a intervenir. No espere ver el brazo de Dios viniendo a la tierra
y que todo el mundo lo vea, porque nunca Dios interviene así. Dios siempre usa hombres y mujeres. Dios siempre usa al que se pone en su mano. Así que lo que estamos viendo es el brazo desnudo de Dios usando un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, que se lanzan a la calle con una pasión por Jesús y una pasión por su país, una pasión que va para salvar. Y con eso entonces, sin ningún tipo de exigencia, van a comunidades, dan sopas, dan comida, dan abrazos, le limpian la casa, le limpian la calle, le arreglan el parque, le hacen un parque. Buenas noticias. Dios está interviniendo. ¿Alguien oyó eso? Dios está interviniendo. Ya entonces que el derecho se retiró y la justicia se fue lejos, Dios hace algo. Se afirma con su misma justicia. Es decir, empieza a propiciar situaciones para que regrese la justicia. Le quiero dar buenas noticias hoy, pero primero tenía que mostrar el panorama. Usted los conoce seguramente, pero hay buenas noticias. No estamos en el verso anterior, estamos en este verso. Así que donde estamos ahora, presente, es: y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios propiciando circunstancias para que el derecho regrese y la justicia regrese. Y para eso Dios se está preparando. Es decir, lo que estamos viendo son, le llamamos en buen lenguaje llanero, garúa, lloviznita. Lo que está viendo es unas pequeñas gotas de lo que viene para este país. ¿Alguien dice amén a eso aquí? ¿Por qué? Porque Dios ya está interviniendo a su forma, a su manera y en su tiempo. Y está afirmando lo que está haciendo con su propia justicia, porque ya no consiguió ninguna. Pero hay algo bueno. Dios se está preparando. Eso quiere decir que lo que viene es enorme, es épico. Lo que viene no lo hemos visto nunca. Y para eso Dios mismo se está preparando para intervenir. Se está vistiendo de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza y se cubrió de celo. Hay una cosa que Dios no permite, y es lo que puede desatar cualquier cosa. Y es cuando un sistema toca a uno de los hijos de Él. Eso enoja a Dios sobremanera. Se llama celo. Y Dios dice: los voy a salvar con mi brazo. Los voy a salvar con mi brazo. Pero en esa intervención de Dios suceden cosas. Suceden cosas. Hay un agitamiento molecular. Y por supuesto, se gestan cambios. Es lo que Dios hace. No me ve así. Es lo que Dios hace cuando usted llega a Jesús. Cuando usted llega a Jesús, Jesús no lo deja igual. Lo ama como llegó, pero no lo deja como llegó. Lo empieza a cambiar, porque Dios interviene en ese caos. Dios dice: te recibí así, pero no te voy a dejar así. Por eso el evangelio cambia. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? El evangelio cambia. Cambia vidas para bien y para siempre. Ahora le voy a leer esto mismo que le leí ahorita, pero se lo voy a leer más apegado al original. En la nueva versión internacional dice: no se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna.
lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarnos. Su propia justicia nos sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza, se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropa de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Esa traducción es poderosa. Una intervención del cielo, no manifestada por ángeles, sino por gente que empiezan a sentir, gente que empiezan a amar, gente que empiezan a articular, de manera que vayan alineándose en hechos y acciones a los designios y decisiones del cielo. Esa misma actitud en muchos que empieza a suceder a la responsabilidad o a la respuesta de un sistema caótico, empieza a convertirse en una influencia que empieza a corregir. Empieza a corregir. Empieza a ver muestras claras, tímidas tal vez al principio, para algunos sin importancia, pero para lo que estamos haciendo este esfuerzo y trabajo, empezamos a ver resultados, empezamos a ver influencia, empezamos a ver avance, empezamos a ver que el mal retrocede. El peor error que podemos cometer es menospreciar esos avances, es menospreciar esas victorias, aunque tímidas de repente, pero estamos avanzando. No tal vez lo rápido que quisiéramos, pero lo estamos haciendo. Hoy por hoy, la única institución solicitada con una posición de respeto, porque saben nuestro trabajo de honestidad, saben de nuestro trabajo de valores, es el Evangelio Cambia, y casi todo el mundo lo reconoce. Ha sido un trabajo titánico, pero lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. A diferencia de cuando Dios vio esto en ese país, y Dios dijo: estoy maravillado de que nadie se interponga. Yo pretendo corregir este verso para esta historia, y que Dios no se decepcione de un país, y no se decepcione de una gente que en vez de esconderse en templos, se manifiestan a la sociedad con soluciones contundentes, con un mensaje que trae valores y fundamentos a las vidas, y que sin miedo empiezan a ser una influencia para un verdadero cambio que empieza en el corazón. La pregunta del cielo fue esta: ¿por qué nadie interviene? ¿Será que a nadie le importa? Habría que preguntarnos eso. ¿Será que no nos importa el país? ¿Será que no nos importa hundirnos? ¿Será que no nos importa ver lo que vemos, el dolor, la necesidad de la gente, la desesperación? ¿Será que no nos importa pasar a un país con una escasez tan profunda que el hambre empiece a tocar las puertas de nuestro país? ¿Será que no nos importa eso? ¿Será que podemos decir no es problema de nosotros? Si seguimos con esa actitud, el cielo se va a seguir sorprendiendo. Y yo quiero que esto cambie. Yo quiero que el cielo diga: estamos sorprendidos, pero no porque alguien no se levanta, sino porque vemos muchos levantándose, muchos trabajando, muchos creyendo, muchos orando, muchos actuando hacia un país. Y por eso Dios interviene. Alguien dice amén a eso. Yo no sé usted, pero yo estoy esperando algo grande. Yo espero algo grande.
yo sigo soñando, yo sigo imaginando, yo sigo visionando a un país diferente. Y sin ánimos de criticar a nadie, no quiero perder tiempo, y usted no lo haga, en criticar. Porque si usted critica a algo, a alguien hoy, lo va a criticar por lo que ya no hizo ayer. ¿Hay alguna razón para que usted critique lo que no se hizo ayer? Lo que no se hizo, no se hizo. Pero lo que no se ha hecho, ahí es donde hay que trabajar. Lo que no se ha hecho, ahí es donde hay que orar. Lo que no se ha hecho, ahí es donde hay que esperar. Porque lo que no se ha hecho se va a hacer. Y cuando se haga, entonces van a haber resultados. ¿Alguien dice amén a esto? Y casi termino. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Y temerán desde el occidente y desde el nacimiento del sol su gloria. Lo que me hace ver este primer párrafo de este verso, o la primera parte de este verso, es que lo que Dios quiere manifestar viene signado, viene firmado, viene establecido por una cosa muy clara: el conocimiento de Dios. Cuando una nación empieza a tener una influencia y conocimiento de Dios desde el occidente hasta el oriente, eso pasa por todo el país. Cuando usted vea esto, viene la otra parte de este verso: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y es un verso positivo, es bueno. El asunto es que aunque el traductor de la Reina Valera lo tradujo bien, digo, el énfasis es bueno, le restó el 80% de lo que el verso significa. O sea, el traductor nos quitó el 80% de la victoria, y con todo y 20% lo celebramos. Ahora, ¿qué si yo le digo que lo que Dios va a hacer es 80% más de lo que el verso dice en la Reina Valera? Se va a sorprender, porque el original, o lo más apegado al original, la Reina Valera hace ver que lo que viene como río es el enemigo. Y usted se asusta. ¿Quién no se asusta si lo paran frente al Orinoco? Y usted tiene la Biblia en la mano, la Reina Valera 1960, y usted está frente al Orinoco, y usted lee: el enemigo vendrá como río. Usted ve hacia los lados y dice: corran, porque si el enemigo viene como este río, estamos fritos, como el Orinoco. Cuando me voy entonces a la versión original, dice así: desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria. Esto habla de un país que se expuso a un mensaje. Esto habla de un país que le cayó temor a Dios por medio del Espíritu Santo. Eso habla de un país que empieza a reconocer la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y que saben que solo Dios puede hacer algo. ¿Cuántos creen que solo Dios puede hacer algo? Ahora, sí es correcto, porque viene hablando el verso de la Reina Valera, viene hablando de lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer. Que Dios entonces se cubre la cabeza con el casco de la salvación, se pone su propia justicia, sostiene con su brazo a toda una nación, la salva y se viste con ropas de venganza y se envuelve en su manto de celos para ir a hacer algo sobrenatural, para ir a ejercer algo, una acción de carácter divino. Y no puede ser entonces
que Dios, después que viene el contexto hablando de una intervención del cielo de forma abierta, contundente, no puede ser que el enemigo aparezca como un río, porque en todo esto ya el enemigo manifestó sus obras. El enemigo aparece al principio cuando dice: el derecho se retiró, la justicia se fue. Todo este caos no vino como consecuencia de que solamente la humanidad dejó la espalda, sino que cuando la humanidad le da la espalda a Dios, le da la cara al diablo. Es blanco y negro. O usted le da la cara a Dios, o le da la cara al mal. Pero no le puede dar la cara a las dos. O sea, usted no tiene dos caras, usted tiene una sola. Si esa cara se la da a Dios, bien. Si no se la da a Dios, se la da a otro, a la otra parte. El hacer eso, consecuencia, interviene el mal. El derecho se retira, la justicia se va lejos, la verdad tropieza en la plaza. Todo el caos de desorden social, político, económico se establece. Esas son las obras del diablo. Esas son las obras del mal. Así que ya el enemigo está en pleno apogeo. Dios dice: bueno, voy a intervenir. Dios se remanga su brazo, lo desnuda, dando ejemplo de que va a intervenir, y se viste de una manera. Se viste de una manera. Un ejemplo. Vamos a su casa. Basta que usted salga de su cuarto, y los que viven en su casa o están esperándolo saben, si usted sale de su cuarto así como yo hoy, es de pensar que voy a la iglesia. Entonces los que me conocen no tienen que preguntarme: ¿vas a la iglesia? Porque saben dónde voy de acuerdo a cómo me he visto. Si me pongo unos chores, puedo ir o a hacer ejercicio o a la playa. Ahí tal vez preguntaría. Pero de acuerdo a cómo usted se viste, es más o menos para dónde va. Así que Dios se aparece, entra a su cuarto y sale de su cuarto. Y cuando sale de su cuarto, ya no está vestido como para sentarse en el trono. Está vestido de una forma que todo el cielo se da cuenta de que Dios está a punto de hacer una intervención en la tierra. Y Dios dice: voy a intervenir en la tierra, porque Dios se viste para la ocasión. ¿Alguien dice amén a eso? Y yo le digo en esta mañana: Dios ya está vestido para la ocasión. Ya Dios salió de su cuarto. Ya Dios dijo: prepárame el carruaje, voy a moverme con gente en la tierra. Voy a hacer mi influencia, voy a hacer justicia, voy a hacer venganza y voy a ejercer celos sobre mis hijos. ¿Alguien dice amén a eso? Y así de pie puede oír el resto. Dice: desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá, no el enemigo, Dios vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice ese verso. Lo que viene como un río impetuoso con muchas aguas no es el diablo, es Dios trayendo el mayor avivamiento que ha visto este país. Es Dios trayendo la intervención más grande que el cielo ha hecho en la tierra. Es Dios viniendo a un país que todos pensaron que se acabó, pero no, Venezuela no se acabó. Venezuela va a emerger como una potencia en Latinoamérica, como un país que brille con luz de Dios, como un país que ejerce justicia, equidad, balance en todo este continente. Déjenme decirle: no se preparen para lo peor, porque lo mejor está por llegar. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos creen que Dios viene como un río impetuoso para este país? ¿Cuántos creen que Dios viene impulsado por el Espíritu Santo? Y este Espíritu Santo no va a levantar bandera. Ya Él viene con una bandera levantada. Su bandera es justicia, su bandera es equidad, su bandera es honestidad, su bandera es Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Les digo, iglesia,
Yo no sé usted, pero estamos a punto de llegar a la última curva. Yo no sé cómo, pero yo lo siento en mi corazón. Yo siento que algo grande viene. Yo siento que Dios está a punto de hacer algo para bendecir a nuestro país, para ayudar a nuestro país. Yo siento que Dios está a punto de hacer una intervención con sus brazos. Y yo en esto creo. Creo porque creo que mi país va a hacer eso que Dios dijo que iba a hacer. Y usted y yo vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Vamos a ser responsables con este país. Vamos a intervenir de la forma correcta, de acuerdo a lo que Dios quiere. No vamos a seguir siendo como animalitos escondiéndose en cuevas, sino que vamos a ser los hombres y las mujeres de Dios, que Dios predestinó para esta generación. Dios nos ha hablado hoy desde este lugar. Dios nos ha hablado contundentemente. Ya llegó el momento y Dios está vestido para intervenir, porque estamos cerca de una intervención del cielo. Dios interviniendo con su propia gente. Dios viniendo al corazón de los venezolanos. Dios viniendo a las comunidades, barrios, urbanizaciones, a través de gente valiente que aman a Dios y a su país. Gente que no se va, gente que se queda, gente que trabaja, gente que ama, gente que cree, gente que ora, gente que actúa. Alguien va a actuar en el nombre de Dios. Yo no sé usted, yo estoy emocionado. Y eso lo veo como la respuesta de Dios. Yo sentí que Dios me habló con este mensaje. Me dio ánimo. Al mismo tiempo que Dios me exigía. Y Dios me decía: lo que voy a hacer tiene cabida en ustedes. Ustedes tienen gran responsabilidad. Tal vez no estamos listos para oír todo lo que Dios nos dirá, pero estamos dispuestos a todo lo que Dios dirá. Aunque los cambios en nuestras vidas sean diametrales, aunque los cambios en nuestras vidas sean profundos. Jesús estaba muy cómodo en el cielo, y sé que su vida cambió por completo cuando el Padre lo envió a la tierra. No a reinar en la tierra, sino a morir en la tierra. Esos cambios bruscos que muchas veces no nos gustan porque afectan nuestro estilo de vida, son los cambios que Dios muchas veces nos obliga y nos exige para ver entonces cosas diferentes. Yo les digo, iglesia, es tiempo de ver hacia el cielo, poniendo los pies en la tierra y diciéndole a Dios que estamos listos para cualquier cosa que sea necesaria para su voluntad, para su deseo y para nuestro país. Al fin del día no somos evaluados por nuestros dones. Al fin del día no somos evaluados por nuestras habilidades. Al fin del día somos evaluados por nuestra obediencia. Y eso es lo más importante. Y créanme, iglesia, siempre habrá un día en tu vida. De esto nadie se salva. Un día va a llegar en que Dios va a probar tu obediencia. Si eres capaz o no, va a determinar tus días y años en la tierra. En la gran prueba. Y a todos nos llega. Le llegó a Jesús, le llegó a cada uno de los apóstoles. Te va a llegar si no te ha llegado. Así que podría preguntar: ¿usted está listo para obedecer hasta las últimas consecuencias? Porque es lo que Dios va a demandar. Dios te va a decir: no te evalúe por tu perfección, por tus dones, ni por tus habilidades. Te evalúe por tu obediencia. Dios prefiere obedientes que habilidosos.
Así que yo oro en el nombre de Jesús que haya un espíritu de obediencia en la iglesia en los próximos meses, porque va a ser necesario. Yo oro en el nombre de Jesús que este espíritu de obediencia absoluto, que no pregunta, una obediencia que no pregunta, una obediencia que solo actúa en pos de la orden que recibió. Yo oro en el nombre de Jesús que ese espíritu absoluto de obediencia venga a nuestros corazones, y que el momento cuando se nos exija haya un contundente sí, Señor. Y cuando usted sea demandado por ese mover del Espíritu Santo, pueda haber un sí, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga? Que no haya ningún vestigio de desobediencia ni de rebelión en el corazón, sino que haya una completa rendición a Dios. Porque créame, y hoy se los digo con absoluta seguridad, de esa obediencia depende el destino y futuro de este país. Ese momento va a venir, y usted y yo seremos responsables de ese día. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo vayan con ustedes. Yo pido que vayan meditando en esto que oyeron hoy, que aún en su oración digan: Señor, abre mis oídos y abre mi entendimiento. Y les termino diciendo: vienen días de gloria para este país. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.